José Antonio Meade lo que leyó fue una evidencia del testimonio de una víctima que decía: soy la comandante Nestora Salgado y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5,000 pesos. Así es que ya sabe, cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entrego a su hija. Ese fue un fragmento de lo que leyó. Y José Antonio Meade se mantiene en la postura. De hecho, ayer en la noche se emitió un comunicado y dice José Antonio Meade: me parece imperdonable que Andrés Manuel López Obrador se ponga del lado de los criminales al pretender realizar un gran acuerdo con la delincuencia al que llama amnistía y otorgarle una senaduría plurinominal en Morena a Nestora Salgado. Él ya dijo: no tengo por qué ofrecer una disculpa pública porque, primero, yo estoy con base en el testimonio de varias víctimas, que por cierto, el día de ayer salieron algunas, o si no una por lo menos, en algunos medios de comunicación, a contar su historia. Entonces, me parece que si en este país del que hemos hablado, pues lo que estaban enfrentando y sufriendo miles, te puedo decir que a lo mejor millones de víctimas, y de alguna forma todos hemos sido víctima de algún delito, de un robo o de peores cosas, me parece que lo menos que podemos hacer es pues saber y conocer qué han dicho, qué vivieron, y entonces por qué en este caso sí se pretende desestimar lo que dijeron. El caso particular de Nestora, y que es la posición de José Antonio Meade, es que primero lo importante es escuchar qué han dicho las víctimas, qué sucedía, porque no es una, son más de 48 víctimas que digamos que fueron las que se señalaron en los procesos penales iniciados contra Nestora, que se dicen que se duelen víctimas de secuestro, de privación privación ilegal de la libertad, de vejaciones, inclusive de tocamiento, es decir, acoso, etcétera. Segundo, me parece que aquí pues Nestora ha acusado de que lo va a demandar. Creo que aquí, bueno, pues ella está en la libertad de acusarlo, ¿no? Es decir, de interponer una denuncia civil, tendría que ser civil, pero aquí lo importante es dejarle claro a quienes nos escuchan en que hay 2 procesos penales aún abiertos. Y digo, digamos, sub judice, porque no se ha resuelto en el Tribunal de Apelación sobre estas causas penales, que por cierto hay que dejar muy claro, no se entiendo hasta donde yo sé, si no he llevado el caso, ¿verdad? Pero de la información pública que se conoce, no se entró al fondo del tema, sino que por cuestiones procedimentales, y ahorita voy a referir una que me parece destacable, por cuestiones procedimentales, pues se exoneró, se determinó que no procedía, no ha lugar a proceder penalmente contra ella. ¿Y cuál era una de esas cuestiones procedimentales? Que ella argumentó, pues, la ciudadanía norteamericana, por cierto. Ella argumentó que entonces no se le brindó la protección, la asistencia consular que está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en tratados, ¿no? Entonces, ella como ciudadana norteamericana, entonces aquí empiezan varias preguntas. Primero, una persona que se dice ciudadana norteamericana, entonces también esa misma persona norteamericana argumenta que estaba en libertad en el marco de los usos y costumbres, en el marco del sistema normativo interno de los pueblos y comunidades indígenas, le permitía actuar como actuó. ¿Una ciudadana norteamericana? Primera pregunta. Doble nacionalidad, ¿no? Es mexicana, ¿eh? Es mexicana. Tiene doble nacionalidad y eso es legal. Correcto, pero digamos, ahí lo pongo una. Y 2, en el caso plurinominal, en el caso de la candidatura, pues falta ver, yo no tengo conocimiento si ella renunció a esa ciudadanía, porque eso sí tendría tiene derecho a tener doble nacionalidad, como muchos migrantes, como tantos miles para ser registrada al Senado, que es el mismo tema de Napoleón Gómez Urrutia, que él sí, creo que trató de demostrar, no sé si eso lo tiene que resolver el Tribunal Electoral, si renunció a esa ciudadanía para asumir el cargo de senador. Entonces, sí. Entonces, aquí lo que hizo José Antonio Meade, tú dices que José Antonio Meade no es juez. Dame un segundito. Sí. Tú dices que se necesita renunciar a una nacionalidad para participar en un cargo de elección. Porque él es ser ciudadano mexicano,
Pero es ciudadana mexicana y ciudadana mexicana. ¿Puedes tener la doble nacionalidad? No, entiendo que los criterios son en que no puedes tener doble nacionalidad. No sé yo, la verdad que no lo sé, pero es un tema. ¿Ustedes saben? Desde luego que sí, y por eso Napoleón pretendió decir que había llenado un formulario. ¿Estás segurísima de que se tiene que renunciar? Sí, a ver, eso es lo que se tiene que demostrar ante el Tribunal Electoral en el caso particular de Napoleón Gómez Urrutia, y me parece que ese mismo caso aplicaría a Nestora Salgado. Bueno, aquí el punto importante, para no desviarnos, porque acá el Consejo Electoral, a ver si se acuerda, es que José Antonio Meade, con el testimonio de las víctimas y con la información pública que se ha hecho del conocimiento, es que hace un pronunciamiento, hace una aseveración, hace un señalamiento a Andrés Manuel, a Morena, por haber postulado una persona al Senado, ¿sí? Entonces, me parece que él y cualquier mexicano estamos en pleno derecho de pues realmente cuestionar una decisión de esta naturaleza, de llevar al Senado a una persona que está implicada en un proceso penal que todavía está vigente, y segundo, de hechos verdaderamente pues graves, como es el secuestro, y donde hay, por cierto, víctimas que ahí están exigiendo justicia. Ese es el punto. Jesús Ramírez, ¿qué tiene que decir la campaña de Andrés Manuel López Obrador sobre este planteamiento que está haciendo la de Meade, la campaña de José Antonio Meade, y lo que se está perfilando, porque estas horas van a ser intensas en la materia? Ya adelantó la conferencia de prensa, va a ir Nestora a presentar formalmente una denuncia contra Meade, una candidata plurinominal al Senado presentando una denuncia contra un candidato a la presidencia. ¿Qué dicen ustedes sobre el tema? Bueno, yo pienso que es la reproducción de una cultura política y de una actitud que criminaliza la lucha social. Nestora, para empezar, no es ninguna delincuente, está exonerada por 3 jueces. Si hay alguna investigación, pues que mientras no se resuelva o no se le convoque o no se le conmine a presentarse, no está abierta, entonces tiene derechos políticos. Aquí lo que me parece más grave es que se pone en juicio, digamos, toda una situación, que es la respuesta del pueblo guerrerense a la crisis de seguridad. O sea, la policía comunitaria no es una cosa de hace 3 años, ni hace 5, tiene desde 1995. Es una policía legal, está reconocida por la ley, la 107 de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, seguir insistiendo en que los procedimientos de la CRAC, que es a lo que respondía Nestora, además un caso emblemático, es una migrante, tuvo que salir de su pueblo por hambre, y entonces estuvo en Estados Unidos trabajando, regresó a su pueblo y encontró que no había vida, que estaba en manos de los criminales, y es cuando Olinalá decide constituir la policía comunitaria, que por ley y por usos y costumbres está bajo la digamos, la responsabilidad de la asamblea comunitaria, quien fija las penas de los detenidos, que además por ley tiene de facultad la policía comunitaria de detener gente en flagrancia o cuando media una denuncia. Entonces, la policía propiamente es un instrumento de la comunidad. Pero no se acreditó mediar ninguna querella, denuncia, Pero de acuerdo a ni en flagrancia. Porque no sé, bueno, hay que hacer una investigación pertinente de acuerdo digamos, a los juicios que se siguen en comunidades indígenas, donde se siguen procedimientos distintos a los de ¿Tienes información? Déjame preguntar un segundito, Jesús. ¿Tienes información, Jesús, de a qué se refería este fragmento que lee José Antonio Meade en el debate? Bueno, es un fragmento leído de esa manera, pero ¿tienes información en este momento que pudieras compartir sobre a qué se refería esa declaración, ese fragmento? ¿Qué historia es esa? No, la historia, a detalle de ese mensaje que está en el expediente, porque además se está revelando parte del expediente judicial, sin completar la visión. Creo que eso extralimita para un candidato, me parece un poco exagerado, teniendo doble moral. Cuando hablas de casos como Odebrecht y no manejas esta situación, tienes al eso caso entiendo que salió en un medio. Creo que esa declaración salió en una medio, columna como de salió una ayer en un periodista. medio verificado que era falso este tipo de testimonios, y que a lo que se refiere es al falso, tipo de ¿no? sanciones que la Asamblea Comunitaria de Olinalá definió como reparación del daño para aquellos que habían cometido un delito en su comunidad. Si es legal o no, si es violatorio a los derechos humanos, eso es algo que le corresponde a un juez determinar a partir de una investigación pertinente. No se puede llevar a cabo una investigación sin abordar la complejidad de lo que representa la visión del derecho en las comunidades indígenas.
Y además porque muchas de las penas que estaban purgando precisamente las gentes que estaban ahí eran penas comunitarias, era trabajo de sembrar, barrer, limpiar las oficinas, esa era la sanción que la comunidad se había esos puesto. no son, ojo, en la recomendación a la que aluden de la CNDH, ¿no? Que se ha manejado, hubo una recomendación, la 9 del 2016, ahí vienen vertidas las declaraciones de varias víctimas. Y te puedo decir que no les ponían trabajo comunitario. Las víctimas, puedo leer 2, 3 elementos, brevemente, decir, sí. No son textuales los testimonios, pero son las notas de esos testimonios. Sí, claro, perdóname. Las víctimas manifestaron, esto está en la recomendación de la CNDH, las víctimas manifestaron que fueron detenidas por aproximadamente 20 miembros de la policía comunitaria, fueron despojadas de sus pertenencias y trasladadas al domicilio de Nestora Salgado. En este lugar permanecieron privadas de su libertad con las manos atadas y fueron interrogadas y trasladadas a la Casa de Justicia de Espino Blanco. Señalaron que en el trayecto todos los detenidos fueron amarrados de pies y manos y se les realizaron tocamientos. Durante el tiempo que estuvieron privadas de la libertad, trabajaban levantando piedras y frijol, cortando el pasto y barriendo los patios. Declararon además que cuando desobedecían las órdenes eran golpeados con las armas que portaban los comunitarios y señalan también intentos de violación mientras estuvieron detenidos. Señalaron que tenían que hacer sus necesidades fisiológicas en botellas de plástico. Según lo referido en los testimonios de las víctimas, la policía comunitaria a cargo de Nestora Salgado solicitaban cantidades de dinero para dejarlos en libertad. Hay una víctima que señala que a su familia se le pidió 500,000 pesos a cambio de su libertad. Y pueden seguir. Esos son los testimonios. Ahora yo nada más te pregunto, Jesús. Ahora sí por 3 jueces, ¿eh? Además, a ver, esto está en la CNDH. Pero ya hubo un juicio. No. Una cosa es desestimar estos testimonios y otra cosa es decir, se violaron las reglas del debido proceso porque no se le dio asistencia consular a la señora porque argumenta ser ciudadana norteamericana y por eso entonces se anula el proceso. Eso es muy distinto a desestimar los testimonios de las víctimas. Perdón, primera aclaración. Y segunda, me llama la atención que aquí sí Morena se pone al lado de Nestora Salgado, ¿no? Y aquí sí se desestiman. Ustedes son los que están desestimando los testimonios de estas víctimas. Me llama mucho la atención. Alfredo Figueroa. A ver, yo quiero comentar varias cosas. Yo creo que en el ejercicio de la competencia política es perfectamente posible, claro, establecer cuestionamientos a alguien que es una candidata a un puesto de elección popular. Yo creo que eso no puede estar en entredicho, digamos. La posibilidad crítica de señalar lo que uno considera o estima propio de la forma de hacer política que tiene. Yo creo que en Morena hay una cantidad de impresentables, más o menos de proporciones épicas, empezando por el de mi estado, uno que quiere ser gobernador que se llama Barbosa, y el marinismo y todo lo demás. Eso es una opinión que uno puede tener en relación a este particular tema. Ahora, dicho esto, y dicho también el hecho de que Ricardo Anaya particularmente ha sido objeto de una campaña desde el gobierno de la República, desde el año anterior, de una manera, el uso de las instituciones para perseguirlo políticamente, yo por supuesto no voy no me parece, desde luego no estoy de acuerdo con la idea de que una persona sea cuestionada o sea llamada secuestradora cuando en realidad no lo es. Esto me parece que no puede aceptarse en esos términos. Es decir, no es aceptable que a una persona se le llame secuestradora cuando no lo es. ¿Y es el caso? Y es el caso. Se le ha llamado secuestradora, no lo es porque no hay ninguna sentencia que así lo diga. Y todas las personas en este país, les parezca bien o le parezca mal a los del PRI, tienen derecho a ser juzgados. Y que ese juicio, y ahí sea... Está siendo juzgada. Sí, entonces hasta que sea juzgada y haya una verdad jurídica a propósito de eso, las llamarle... víctimas lo no, refieren. permíteme, no, bueno, perdóname. Una cosa es lo que dice una víctima y otra cosa es el uso político. 40. 40 y otra cosa es el uso político que ustedes dan al testimonio de las víctimas. Y llamarle a alguien secuestradora cuando no lo es, me parece que no es la forma en la que a mí me parece que hay que hacer política en México. Eso es lo que pienso. Pero sí pueden ahora, decir no te interrumpí que son... yo, Mariana. Déjame terminar, por favor. 1, o sea, punto número 2. A mí me parece que cuestionar, y esto sí me parece muy grave y una forma de hacer política gravísima, cuestionar que una persona tenga otra nacionalidad y por eso no pueda ser y pertenecer a una comunidad indígena, eso francamente
va, me parece, contra todos los estándares de derechos humanos y derecho internacional que tenemos. Digo una cosa. Dije, me llama la atención. A mí no me llama la atención. Y no me llama la atención porque, por cierto, en este país nos pasamos diciendo mucho tiempo que tenemos 120 millones somos 120 millones de mexicanas y mexicanos. No es cierto. No es cierto. Somos casi 145 millones de mexicanas y mexicanos. O se nos olvida que en este país muchas personas, por la guerra, por la desigualdad, han tenido que ir a un país como Estados Unidos a trabajar, pues y acaba de haber un debate en torno al particular. A mí me parece que cada vez que decimos 120 millones, estamos excluyendo por lo menos a 24 millones. Nada más quiero, y con esto concluyo, Carmen. Cuestión de procedimiento. Puede, y me parece legítimo, ojo, que hagamos un análisis de qué pasó en ese caso. A mí me parece bien. Que se traigan los testimonios de víctimas y que se haga un cuestionamiento y que haya una crítica fuerte y que se pueda debatir en público eso. Eso me parece bien. Bueno, a ver, eso me parece bien. Ahora, llamar a alguien, ojo, porque de ahí a llamar a alguien que no ha sido juzgado y que ha sido exonerada, pero además no solo eso, Mariana, no solo eso. Está subyúdice, Déjame, Alfredo. Sí, nada más te digo una cosa. Está subyúdice nada más te comento una cosa que me parece que es fundamental saber y que el público lo sepa. Nestora Salgado fue no solamente exonerada por 3 jueces. Nestora Salgado fue considerada presa política. A ver, presa política por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, sin desdeñar a ninguna posible víctima de prácticas y de reglas, que es así, me parece, las tenemos que poner en escena. Este tipo de reglas que tienen determinadas comunidades en donde el Estado se ausentó, han construido normas contra las que, algunas de esas, por cierto, de las que citaba Jesús, yo estoy completamente en contra. Lo digo también abiertamente, absolutamente en contra de esas normas. Ahora bien, esta mujer no solamente fue exonerada por 3 jueces. Esta mujer fue declarada presa política, y no por una instancia nacional, sino por una instancia internacional de las Naciones Unidas. Todo eso lo tenemos que poner a la mesa a la hora de discutir con seriedad este tema.